Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swagger y tenemos un programa especial y un invitado especial que estaremos presentando. Y antes que eso, quiero presentar el pastor de niños de Powerhouse Kids, Jonathan Seal. Está con nosotros hoy. Jonathan, es un placer que esté aquí. Es maravilloso estar aquí. Siempre es un placer ser parte de Generación de la Cruz. Es una Quiero de mis cosas preguntarle favoritas. mientras está aquí. Claro. Sé que usted le ministra a esos niños semanalmente y puedo darme cuenta que de parte de mi niña, Caroline, lo que ella dice, y tengo que decir eso, Caroline, el otro día me dijo, papá, realmente me gusta cuando el pastor Jonathan predica. Siento que puedo entender lo que trata de explicar. Cumplirá 9 años este año. Y para que ella tenga ese comentario acerca de usted, quería compartir eso con usted porque no se lo había dicho, pero ella me lo Maravilloso. dijo el otro día, que le gusta cuando usted predica. Así que usted alcanza su corazón Es y eso maravilloso. me emociona. Y me emociona lo que usted está haciendo con los Powerhouse Kids. Háblenos acerca de lo que Dios está haciendo en Powerhouse en este año. Sí, absolutamente. Este año ha sido un año Sí, sin duda. dinámico en Powerhouse. Les digo que, bueno, los servicios de campaña que acabamos de tener en abril fueron fenomenales y, bueno, solo para dar un testimonio acerca de eso, más o menos lo mismo que le pasó a Caroline, Sí, que había una invitada de fuera de la ciudad en campaña, 14 años de edad, no había estado en nuestros servicios en lo absoluto, pero había conocido a otras amigas cierto. que sí venían y la convencieron de que el sábado tenía que ir a Powerhouse para estar con nosotros y ella llegó y esa noche, ese sábado era la noche del Espíritu Santo y yo no sabía esto, pero había estado buscando el bautismo desde los 7 años de edad, Wow. desde los 7 años de edad. Desde los Y 7 esa años. noche, después del servicio, ella fue llena, bautizada en el Espíritu Amén. Santo esa noche. Ella se me acercó con lágrimas en sus ojos y me dijo, muchas gracias, jamás había entendido el Espíritu Santo de la manera como se explicó esta noche. Maravilloso. Muchas gracias por eso. Maravilloso. Y eso es simplemente el testimonio que recibimos de Powerhouse. Nos toca ver a esos niños que no se quieren ir. Sí, Ellos entran por primera vez y simplemente no se quieren ir. Les dicen a sus padres que se quieren quedar. así es. Recibimos testimonios de niños que dicen, jamás había entendido la escritura antes así, pero de la manera como lo explicaron, eso lo trajo a la luz de una mejor manera y esa es nuestra meta. Cierto. En Powerhouse queremos ver, número uno, al espíritu moverse. Sí. Queremos deshacernos de la autocomplacencia y también de vivir una rutina. Queremos ver que el Espíritu Santo toque la vida y el corazón de Sí. los niños. Y queremos que ellos entiendan la Escritura de una manera en la que puedan aplicarla Así es. inmediatamente. No Correcto. cuando tengan 20 ni 30 años, sino a los 8, 9 y 10 años de edad. Queremos verlos vivir las Y Escrituras. eso es algo gigantesco. Sí, Realmente hay que pensarlo. El que ellos puedan entender y aplicar las escrituras a su correcto. diario vivir, a su edad, es algo gigantesco porque eso prepara el escenario para el hecho que no tendrán que enfrentar cosas que todos nosotros enfrentamos al crecer, las dificultades y el reaprender muchos de esos aspectos del diario vivir cristiano. Y el que ellos puedan entender y aplicarlo ahora les ayudará grandemente por el resto de sus vidas. Y realmente creo que una vez entiendan y estén arraigados, eso proveerá una mejor transición cuando lleguen a Crossfire y cuando Correcto. finalmente lleguen a lo que llamamos la iglesia de los adultos. La transición es fácil y se les está enseñando desde jovencitos, se les está explicando, se les explica las escrituras a una edad temprana y el aplicarlas a su vida a una edad muy temprana. Y quiero decir esto, y lo mencionamos la semana pasada y el pastor Jonathan estuvo con nosotros la semana pasada y el doctor Watts y yo, y hablábamos de la idea del explicar las escrituras sin diluirlas. Y lo que usted mencionó es una Sí, clave. Es muy importante correcto. que entiendan cómo aplicar lo que han aprendido. Y el diluir las escrituras, eso no habla de aplicación en lo absoluto. El diluirla básicamente remueve Así lo es. importante.
Y le daré una ilustración por esto. Esto fue años atrás, durante una de las conferencias de jóvenes. Fue una de las noches luego del servicio, y creo que fue el viernes en la noche o el sábado en la noche, que teníamos algunas actividades preparadas luego del servicio. Estábamos al otro lado en el edificio del instituto y la cafetería y estaba saludando a algunas personas y estaba presentándome a algunos de los pastores y pastores de jóvenes y conocí a este caballero que era pastor de una iglesia y tenía lágrimas en sus mejillas. Y yo decía, bueno, hay algo incorrecto, ¿está bien? Y él dijo, tengo que decirle cómo llegamos aquí. Y él dijo que pertenecía a una denominación pentecostal en particular y dijo, en los últimos años he estado preocupado por las conferencias de distrito. Estaba muy inquieto por hacer eso. Y él dijo, bueno, que todo sucedió el año pasado. Llevé a los niños, realmente no quería llevarlos y ellos no querían ir tampoco, pero decidí llevarlos. Y él dijo, la primera noche, un mensaje básico de salvación. Y dijo, las demás noches, todo fueron juegos, actividades, muy poca predicación, muy poca enseñanza. Y finalmente decidí y llamé al pastor de distrito de niños y le pregunté, ¿por qué no está enseñando acerca del Espíritu Santo? Y esas fueron sus palabras. Y este fue el pastor de distrito de jóvenes. Y dijo, los jóvenes no entienden del Espíritu Santo, así que ¿por qué hacerlo? Y él dijo, eso me desanimó. Y él no había estado envuelto en el ministerio de jóvenes en mucho tiempo. Y él dijo, quizás está en lo correcto, quizás se explica la verdad. Y yo solo estaba desanimado, estaba muy, muy decepcionado y no sabía qué hacer. No habíamos visto crecimiento en los jóvenes, hablando espiritualmente. Y él dijo, estaba muy desanimado. Pasaron algunas semanas, dijo él, y estoy cambiando los canales y me encontré con la cadena Sun Life. No sabía nada acerca de ella, no sabía nada acerca de la cadena, había perdido contacto con tu abuelo y simplemente no sabía nada acerca de SBN. Dijo, estuve contento cuando encontré un servicio de viernes en la noche y hablabas del Espíritu Santo. Y cuando dice el llamado al altar y Sí, vi a cientos amén. de personas, de jóvenes, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y llamé a mi esposa y ella dijo, ¿qué está sucediendo? Y le dije, mira, ese es el ministerio de Jimmy Swagger, los jóvenes, y Sí, ese es Gabriel, y está predicando y los jóvenes están siendo bautizados. Y él dijo, automáticamente decidimos que visitaremos el año que viene. Y anoche vimos que la mitad del grupo de jóvenes fue bautizado con el Espíritu Santo. Y en esa noche, algunos de los otros jóvenes que sus corazones estaban endurecidos, pero se convirtieron delante del Señor y estaba gimiendo y pensaba yo, por eso hacemos lo que hacemos y semanalmente, cuando uno diluye el evangelio, yo sé que lo hicimos la semana pasada y no pero no se queremos recibe retrasar el esto. punto, pero cuando uno diluye el evangelio, uno apaga el fuego y el Exactamente, deseo del así es, crecimiento. Y tal vez no entendían al Espíritu Santo, pero no es culpa cierto, suya, sino porque se diluyó. Cuando uno desglosa el evangelio, uno alimenta ese fuego y eso causa el deseo de crecer y cierto. profundizarse en la Así palabra. que estoy muy, muy animado por eso, por lo que el pastor Jonathan comparte. Y quiero decir esto rápidamente para los de ustedes que están en el área de Baton Rouge y pueden conducir. Una de las razones más importantes como padres encuentran iglesias y se preguntan siempre, ¿tienen Correcto. ministerio de niños? Quiero explicar que tenemos uno de los ministerios de niños más dinámicos en la ciudad de Baton Rouge y si no en la nación. Si fuese usted, haría todo lo posible para estar aquí un domingo en la mañana y ser parte de Powerhouse Kids con sus niños. Y usted, desde luego, puede visitar el servicio de los adultos en el Centro Familiar de Adoración. Eso bendecirá a sus niños. Y el pastor Jonathan puede atestiguar que hemos tenido niños de 6, 7, 8 años de edad que dirigen a sus padres, abuelos y a otros extraños al Señor Jesucristo, como el resultado Sí. de estar bajo el liderazgo apropiado y la tutoría apropiada del pastor Jonathan y su equipo.
les quiero animar, envuélvanse en eso y también quiero compartir. Mientras tenemos algunos minutos, el doctor Watts no está aquí, no se está sintiendo bien. Quiero explicar esto acerca del instituto. Nos quedan algunos días de comenzar con el nuevo semestre y sé que la fecha límite ya ha pasado y quiero anunciar esto. La próxima fecha para aplicaciones es diciembre 1. Así que tiene algunos meses para completar esa aplicación y enviarla para que el pastor Jonathan y el doctor Watts puedan pasar por el proceso de aplicación y puedan enviarle esa carta de aceptación que usted ha sido aceptado para este instituto. Y les prometo que si quieren estar en un lugar que literalmente cambiará su mundo, ese es el lugar para usted. El instituto de Jimmy Swagger y literalmente estamos entrenándole y adiestrándole para que usted se levante y cambie su mundo, en donde quiera que sea. Este es nuestro deseo. Y todo lo que hemos estado enseñando en realidad está coincidiendo con lo que estoy diciendo. Queremos equiparle, adiestrarle para poder enviarle para que cambie el mundo alrededor suyo. Y creo que Dios utilizará a JSBC no solo para cambiar a las vidas de los jóvenes que estén aquí, pero realmente creo que Dios utilizará este instituto para tocar el mundo. Creo eso. Así que estamos emocionados por lo que Dios estará haciendo aquí en este semestre, emocionados por lo que Dios estará haciendo en el semestre de primavera, que ya se avecina prontamente en enero. Así que envíen sus aplicaciones lo antes posible. Diciembre 1 es la fecha límite. Estamos en el medio de agosto, que significa que le queda mucho tiempo, 4 meses, para llenar esa aplicación y enviarla, como 3 meses y medio. Envíe esa aplicación lo antes posible para que se pueda registrar y pueda comenzar durante el semestre de primavera en enero, a principios de enero. Así que llene su aplicación lo antes posible. Y como mencioné, tenemos un programa muy especial y un invitado muy especial por primera vez estando aquí con nosotros. Un amigo de mucho tiempo y le conocí como en el 2015 durante los rallies, cuando hacía los rallies. Y la primera vez creo que fue en Charlotte, cuando tuve la primera oportunidad de conocerle a este invitado. Y no solo ha sido un buen amigo, pero ha sido un colaborador leal del ministerio por mucho tiempo. Y de hecho, como me acaba de informar o reinformar, me lo mencionó, pero se me había olvidado. Él fue estudiante del instituto un tiempo atrás. Nos alegra que esté en nuestro programa por primera vez y sé que no será la última. Nos alegra que el evangelista Steve esté con nosotros. Steve, ¿cómo está? De maravilla. ¿Y Estoy tú? bien. Gracias por Ahora, invitarme. comencemos rápidamente antes de hablar de todo el aspecto de su obra evangelística. Usted ha estado en el cuerpo militar por 23 Sí. años. Ahora quiero que explique lo que hace en esa rama militar, lo que hizo que se envolviese y por qué vio eso como un camino para su Bueno, carrera. en 1998, de hecho, me enlisté para formar parte de la Guardia Costera de Sí, Estados Unidos. Entonces, como componente, he estado en la reserva más de 23 años, pero tengo como 15 de esos años en servicio activo cuando fui llamado para volver después del 9/11, sirviendo varios años en sí. asignaciones sociales en servicio activo y se me pidió que regresara en diferentes asignaciones en el 2017 y ahora estoy en mi tercera asignación de largo término. Desde el año 2017 han sido una tras la otra. Sí. Y he sido muy afortunado de estar en mi estado natal en esta asignación actual ya por varios años. Y en un poco menos de un año estaré jubilándome y saldré. Después de eso, entonces, habrán sido casi 24 años y medio de Wow. servicio. Felicitaciones. Gracias. Y sé que muchas personas aprecian su servicio, ya sea en la Guardia Costanera o en el área militar. Sé que muchas personas aprecian eso. Ahora quiero hacerle muchas preguntas por un momento. ¿Cuán importante, primeramente? Bueno, lo cambiaré porque lo mencionaré más adelante. Cuando se trata de lo militar, ¿cuál es su opinión
y sé que esto es un tema fuerte, pero ¿cuál es su opinión de los jóvenes enlistándose en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el presente? Esa es de hecho una muy buena pregunta, Gabe. Lo que puedo ver con el futuro de la fuerza militar, honestamente, me desalienta. Simplemente por el hecho de que por el estado de la nación, muchos jóvenes se alejan del servicio de la fuerza militar, no lo entienden y lo que yo personalmente veo, no hablando a favor del servicio, solamente de mi perspectiva personal, es que muchos jóvenes formaron parte de la fuerza militar y lo han hecho solo por el beneficio personal de el beneficio educativo, los servicios, pero es difícil para ellos comprender cuál es el compromiso de hecho. Y Ujú, desafortunadamente, el estado actual de la perspectiva que ha saturado este país en los últimos 10 años más o menos ha infiltrado mucho la fuerza militar. Se ha convertido en un punto de conflicto para mucha gente. Hay ujú, muchos de nosotros que algunos dicen, bueno, ustedes como los de antaño, de generaciones antiguas, y mi sentir personalmente, yo lo cuento como un honor servir. absolutamente. Permíteme regresar solo un poco, porque cuando yo Sí. me enlisté en la reserva de la Guardia Costera, estaba yo a finales de mis Ujú, veintes, 10 años después de haber salido del bachillerato. Quería enlistarme en la Fuerza de la Marina, después de graduarme iba a estar ahí 4 años y me decepcioné. Llegué a un punto bajo en mi ujú, vida y yo sentí como que Dios me dijo, tengo una oportunidad acá. Me dirigió hacia ello y bueno, estoy tratando de resumir un testimonio muy largo. Pero para mí fue un avance, fue una oportunidad para poder no solo servirle a mi país, que es algo que yo había deseado hacer desde que yo era un niño, ujú. pero también era una oportunidad para poder avanzar y aprender a ser un hombre. Sí. Mira, mi crianza fue bastante disfuncional y solo quiero decir de que sí tengo una relación con mi padre, Ujú, pero muchos años nuestra relación no estuvo muy bien. sí. Yo busqué mucho tiempo para que Dios pusiera a alguien en mi vida, para mostrarme no solo cómo ser un hombre, pero para ser un hombre de Dios. Sí. Y mi experiencia personal me ayudó a formarme. Y yo tuve que aprender mucho y hay muchas situaciones fuertes que Dios ha tenido que lidiar conmigo. Y cuando estuve en ese punto bajo, yo pensé que nunca iba a entrar al ministerio, así que más me valía hacer algo. Y lo que he visto a Dios hacer es que ha tomado mi experiencia personal, utilizó mi oportunidad militar para desarrollar y moldearme para formarme en una congruencia complementaria, si me permites utilizar ese Ujú, término, para poder seguir y servir y desarrollarme hacia el ministerio y también para servir en la fuerza militar. Y nunca pensé que iba a llegar al punto en el que estoy en mi carrera. Nunca pensé en jubilarme, pero Dios obró todo eso y yo le doy gracias a Dios por todo eso. Y la oportunidad también es que me ha permitido seguir en el sí. ministerio. Y al ya estar cerca de la jubilación, mi esposa y yo estamos viendo la posibilidad del ministerio Sí. de tiempo completo. Y usted mencionó un momento atrás el servicio activo luego del 9/11. ¿Cómo fue eso? Porque no me puedo imaginar. Me acuerdo del 9/11. Me acuerdo donde estuve, exactamente donde estaba. Estaba en Tulsa, Oklahoma. Estaba en el cuarto piso del dormitorio o el edificio donde vivía. Estaba en mi cama y uno de mis mejores amigos, Ian, él abrió mi puerta y dijo, tienes que encender el televisor. Así que Kevin y yo estábamos simplemente anonadados. Y él dijo, tienen que encender la televisión ahora mismo. Y la encendimos y nos sentamos allí. Literalmente me senté al borde de la cama. Y Kevin estaba en la suya y Ian estaba en pie. Y otro de mis mejores amigos entró y vimos lo que aconteció en el 9/11. Y hubo un servicio especial de capilla. Se cancelaron las clases y fuimos a la capilla y habían como 3,000 estudiantes. Y donde estábamos sentados, el director de los estudiantes estaba hablando. Y de momento, como 6 o 7 filas detrás de mí, un joven empezó a gemir porque recibió una llamada. Uno de sus parientes trabajaba en el World Trade Center. Mm.
y estábamos, realmente no se sabía qué hacer, como que todo el mundo se detuvo. Así que el ser llamado para el servicio activo en aquel momento, ¿cómo fue eso? Bueno, fue diferente. Mira, siendo parte de la Guardia Costera, siempre he estado en los Estados Unidos. Y Sí, cuando nos fijamos en las otras ramas de la militar, muchos de ellos son llamados a salir al campo de sí, batalla. Pero la diferencia con el 911, comparándolo con otras situaciones militares en los siglos, es que el campo de batalla llegó a los Estados cierto. Unidos. Y recuerdo que alguien vino y me dijo, la Guardia Costera, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Ujú, Mucha gente no entiende que el 911 cambió completamente la misión de la Guardia Costera. mm, Nos convertimos en el frente. La Guardia Costera se convirtió en el frente de la seguridad nacional. ujú, Y bueno, mira, fue algo muy tenebroso. Fue también algo humillante, pero también un honor. ujú, Yo recuerdo que mi madre, recuerdo que me llamaba por ujú, teléfono y ella estaba asustada. sí, Y yo recuerdo que le decía yo, Dios, dame la paz para decirle, madre, Dios está en sí, control, Dios me ujú, cuida, Dios tiene a mis hijos. Y, y mira, no puedo estar aquí y decir que mientras yo estaba en el agua, estaba en el campo de batalla, sí estuve varios años ujú, operacional a través de ese periodo, pero la mayoría de mi carrera ha sido ujú, administrativa y logística. Pero aún es una parte absolutamente. importante. Aún es una parte importante. La gente no entiende qué es lo que se requiere para apoyar a la fuerza militar y que Sí, hagamos nuestro trabajo. Y ciertamente fue una revelación para mí personalmente desde un punto de vista bíblico. Fue una revelación para mí desde una cosmovisión social y ujú, geopolítica. También fue una revelación para mí en muchos aspectos personales porque fue el periodo en el que, después de haber estado ya solo un par de años, Dios realmente comenzó a moldearme y a tomarme y Él me mostró cosas y me dirigió de cierta manera que, y no voy a decir de que todo era muy fácil, pero ver a Dios obrar en mi vida personalmente a través de un tiempo tan traumático en esta nación, y no quiero decir de que todo giraba a mi alrededor, pero personalmente fue algo que cambió mi vida, algo que formó mi vida sí, y trajo a este país a un punto al que, bueno, si nos fijábamos a ver las cosas después de que las Torres Gemelas cayeran, las iglesias sí, estaban llenas. Una iglesia en Carolina del Norte que am, tenía como 8,000 personas, es Central Church of God, y yo recuerdo servicio una de tras las iglesias servicio, más grandes de la nación. servicio tras servicio tras servicio. Ese lugar estaba Sí, lleno. Yo puedo recordar que ellos, después de despedir al coro, llenaban esa área que creo que era como de 200 personas con puros ujú, miembros de la iglesia y también en el gimnasio porque no cabía sí, la gente estaba sí, clamándole a Dios. Y es desafortunado que no se tomó más que un año y medio, menos de 2 años y para cambiar todo, bueno, todo de vuelta. regresar a lo Sí. normal. Y usted mencionó, y tenemos que tomar una pausa en un momento, pero haré la pregunta y tomaremos la pausa en un momento. Quiero regresar a algo que mencionó, que, que usted no tenía una buena relación con su padre durante aquel tiempo y estaba buscando por alguien, por algo, para ayudar a que usted se convirtiese en un hombre, no sabiendo que Dios utilizaría el aspecto militar, como usted mencionó, para convertirse en un hombre y un hombre de Dios, como esos mundos coincidieron y cómo las Fuerzas Armadas hicieron eso, cómo le convirtieron en el hombre que es usted hoy día. La manera más sencilla para poder explicarlo es de esta forma. Conozco a jóvenes que sí vienen a mí y trato de abrir la puerta si es posible para que los jóvenes se enlisten a la fuerza militar, sea la Guardia Costera o cualquiera de las ramas del Sí, servicio. Ahora yo, aunque yo sí prefiero la Guardia Costera, puedo ser un poco parcial, pero el punto final es que cualquier rama es cierto. una puerta abierta para servir. Y le digo a todos los jóvenes que un par de cosas que tienen que ver es uno, especialmente si no saben qué hacer. Eso les da una oportunidad para Sí, calmarse, para tener así es. experiencia,
para poder Sí. tener entrenamiento y las oportunidades a través de la disciplina y para poder formar el carácter. Ujú. Y eso es lo que Dios hizo para mí a través de todo eso. Sí. Ahora tenemos que tomar la pausa y regresaremos en breve. Y estoy disfrutando esto, de hecho, porque realmente pocas veces tenemos individuos de ese historial militar que vengan al programa y expliquen sus experiencias. Así que esto me gusta, eso me emociona. Tomaremos la pausa y regresaremos rápidamente y continuaremos esa discusión con el evangelista Steven Ostrega. Él está hablando de su tiempo en las ramas militares. Y en este punto ya está a 1 año y medio de retirarse de las Fuerzas Armadas y hay buena oportunidad y, bueno, digámoslo así. Veremos lo que Dios tiene preparado para él luego de esto. Amén. Regresaremos. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de vuelta, damas y caballeros, y esa es una pregunta importante que quiero hacerle a nuestro invitado hoy, el evangelista Steven Ostrega. Con los acontecimientos del 9/11, las cosas estaban cambiando en la nación. Usted mencionó que en su posición usted trataba mucho con lo logístico. Luego del 9/11, ¿cómo es que todo este mundo logístico, en lo militar, ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado todo eso? Bueno, de hecho estás haciendo una pregunta cargada. Ah, Responda como desee, entonces. logísticamente, hemos visto un gran cambio porque, mira, hay un término que escuchamos a menudo. Se hizo muy popular en los negocios y en la iglesia y durante mucho escuchamos la palabra modernización en la fuerza militar. Ujú. Y mira, recibimos tendencias y oportunidades de construir y edificarnos, pero nos damos cuenta de que hay mucho, mucha oportunidad en el campo que puede consolidarse a través de diferentes situaciones y cambios logísticos. Ujú. Y algunos de los aspectos, principalmente hablando, se trata de trabajar más inteligentemente en vez de más fuerte. Sí, así es. Y una de las cosas que he aprendido en mi posición actual es que hay un cliché antiguo. Yo te digo que yo no soy de aquellos que llaman el cristianismo Ujú. cliché, pero a lo largo de los años hay un dicho que dice que la pluma es más fuerte que la espada. Y en Ujú. algunos aspectos uno aprende detrás de las escenas cuán cierto eso puede llegar a ser. Wow. Ahora, ciertamente no puedo divulgar o elaborar, pero Entiendo. hay cosas que uno ve y uno aprende. Y cuando uno pasa por esos cambios, am, realmente cambia la perspectiva también. Mira, por Ujú. ejemplo, lo único que, aunque a mí me gusta, y bueno, tomémoslo del lado técnico de las cosas, solo como un elemento de la logística, am, una de las cosas que a mí no me gustan mucho es una dependencia completa en la tecnología. Y cuando uno llega a estar de más de, 40. digamos, más de los 40, am, uno recibe ciertas cosas que uno no quiere, pero para mí, y no estoy en Sí, contra de las conveniencias modernas, pero una de las seguro, cosas que no me seguro. gustan y lo veo en la fuerza militar y también fuera de ella, es una de las cosas que me asustan para nuestra generación más joven y tú y yo, los dos tenemos niños que están muy cerca de las Sí, edades y los otros de así dos es. años y 2 años y Sí, medio. correcto. No me gusta cómo la tecnología ha tomado el control de nuestra vida. Sí, Yo tengo mi celular en mi bolsillo, lo uso para diferentes cosas, pero no quiero que mi vida esté en mi celular. Yo, sí, mira, yo, entiendo eso. bueno, es que hay algo que se tiene que decir en cuanto a técnicas de antaño hechas a mano. Y lo que Ujú. me molesta a mí es que veo que estamos perdiendo eso, ese toque. Ese toque. Quiero hacer esta pregunta y quizás sea otra pregunta como la anterior. Viendo esas experiencias
y eso que aconteció. ¿Cómo puede tomar eso y justificarlo con el punto de vista bíblico? Porque escucho a personas que dicen, eso está todo opuesto, no está alineado. Pero usted ha estado en el cuerpo militar y está a punto de retirarse, pero también es evangelista y es un cristiano públicamente. ¿Cómo puede hacer que esas cosas estén conectadas? Bueno, si estamos hablando de conflicto entre la fuerza militar y el ministerio en el sentido de que, bueno, cuando estamos en la fuerza militar la gente nos ve a nosotros como hombres de guerra y eso no siempre es la verdad. Mira, solo Ujú, porque yo serví para proteger, cierto. yo serví para defender. Y es desafortunado que hay momentos en los que tenemos que tomar armas, pero aún en la Ujú, fuerza militar no solo se trata de armamento y fuerza. sí, Cualquier persona que tenga esa mentalidad, ya sea de afuera, que piensen que así es como somos, o de una persona que sirve, que eso es lo que yo llamaría personalmente un extremismo. mm, Porque servirle a mi país, la Biblia me enseña que tengo la responsabilidad y esa es una de las avenidas para poder yo cierto, cumplir así con es, eso. cierto. Y si yo pudiera añadir valor para proteger y defender en cualquier capacidad, si significa tomar armas, Así entonces que será, así sea. No significa que yo quiero quitar vidas. Dios cierto. conoce mi Entiendo eso. corazón, pero también a través de esto he aprendido carácter y desarrollo. Correcto. Dios me edifica a mí Sí. y yo veo mucha relación entre servir en la fuerza militar con el principio enseguida y la perspectiva bíblica y los principios. Y iba a hablar de eso porque como cristianos se nos considera Sí, como soldados. Me acuerdo a mi abuelo decir años atrás que en el momento que usted es salvo, ahora está enlistado en el ejército de sí. Dios, aunque le guste o no. Amén. Y es la obra del Espíritu Santo el deshacerse del viejo hombre para establecer el nuevo. Y es exactamente lo que hacen las ramas militares. Ellos le crean Sí, como lo que ellos creen que es adecuado y el Espíritu Santo tiene que deshacerse de lo viejo para edificar lo que Él quiere que sea usted. Y usted lo mencionó, el establecer ese carácter, establecer a ese individuo. Y sí está conectado con las perspectivas sí. bíblicas. En su marco de tiempo, ha habido, ha habido algunas preguntas que usted pensaba para sí mismo, ¿cómo puedo hacer esto sabiendo que soy cristiano? ¿Y cómo puedo ser cristiano y hacer eso? ¿Ha tenido esos pensamientos en su No, para mente? mí personalmente yo siempre he podido reconciliar la Ujú, diferencia. Primeramente, les digo que una de las cosas que Dios derramó en mi vida, y tanto como tu relación con tu abuelo y abuela, mm, yo tenía una nana. Ella, ella apenas acaba de partir hace más de ujú, 10 años. Yo la honro y tuve el privilegio de tener a mi abuela hasta después de ujú, los 40. Y mi nana era una mujer de oración. sí, Si le preguntaras a mi madre, ella te pudiera decir, jamás vas a conocer a una mujer más piadosa que mi nana, sí, humilde, contrita, sin enemigos. Y ella derramó mucho en mi vida, era mi guerrera de oración y sus oraciones aún están siendo sí. respondidas en mi vida el día de hoy. Y aprendí mucho de carácter, aprendí mucho de relaciones. Y eso me dio a mí, aún a través de la disfunción de mi infancia, hubo un fundamento de lo que se había derramado allí. Sí, Y he aprendido a lo largo de los años, Gabe, si me pudieras seguro. permitir un minuto para Adelante, explicar algo, adelante. he aprendido tres componentes de la relación con Dios. Primero, la Biblia nos dice que somos hijos e Así hijas. es. Ese es el lado de redención. Somos llamados a ser siervos de Cristo. Pablo dijo en Gálatas 1:10, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Sí, Cristo. Y luego somos estudiantes. En esas relaciones aprendemos a servir. así es. Y no puedes separar esas cosas. No son tres relaciones diferentes, simplemente son tres aspectos diferentes de la relación con nuestro Padre Celestial. Y no quiero interrumpirle, pero tomando esos tres aspectos, usted puede crear un curso Sí, completamente y puede crear así una es. clase completamente de esos pasos, porque en esas áreas, ahí es donde usted crece y ahí es donde encuentra el crecimiento y el Espíritu Santo hace todo eso. Y usted lo mencionó un momento atrás que nuestro requisito más grande es el Sí, servir, pero ¿cómo servimos? A través de esas relaciones y lo hacemos aprendiendo.
no pensando que lo sabemos todo, pero aprendiendo. No quería interrumpirle, pero quería No, no hay mencionar problema. eso. Mira, solo quiero mencionar esto también que, especialmente en el pentecostalismo de antaño en el que yo crecí, y vemos la santidad y hubieron grandes atributos del movimiento de santidad, Sí. especialmente desde los 20, 30, 40 hasta llegar a los 80 y 90. Pero también se puede ver que se convirtió en una lucha para la gente porque no era nada más que reglas y Ujú. regulaciones. Y lo único que nosotros tenemos que recordar es que no se trata de religión, de no se trata de religión ni rituales ni de reglas, sino no es nada más que relación. Relaciones. La justicia de Dios nos dirigirá y nos guiará y nos enseñará cómo caminar en posición Ujú. recta, pero tiene que ser real. Mira, pensamos que tenemos diferentes cosas y tenemos que estar dispuestos como ministros del Evangelio, proclamamos el Evangelio públicamente. Ujú. Como gente debemos predicar y ministrar, mostrar el Evangelio en Sí, privado, pero primero tiene que ser real en nuestra propia correcto. vida. Mira, Correcto, cuando sí. yo camino por los pasillos del trabajo o cuando yo estoy en el trabajo en mi posición, mira, yo mantengo mi Biblia conmigo todo el tiempo. No se trata de que yo ande castigando a la gente con la Así Biblia. es, A sí. veces simplemente estar presente y Es su estilo de saludar, vida, así es. solo abrirse y permitir que Sí. Dios obre. Uno nunca sabe cuándo el Espíritu de Dios puede tocar a alguien en su espíritu y darles un salvavidas simplemente por un gesto. ¿Sabes qué? Espero que tengas un día maravilloso hoy. Y literalmente eso puede cambiar el curso de la vida de una persona. Absolutamente, claro que Y sí. ahora quiero preguntarle, para transicionar un poco. Usted mencionó, creo que al comienzo del programa, que siempre ha sentido que había un llamado. Realmente no sabía en qué aspecto. Así que, ¿cuándo ese llamado? ¿Cuándo sintió ese llamado? ¿Y cuándo usted caminó en fe para Yo cumplir con sentí ese el llamado? llamado al ministerio, entendí el llamado al ministerio a los 12 años de edad y Dios habló claramente a mi vida y fue la escritura que mencioné hace un momento en Gálatas 1:10, Ujú. ser un siervo. Y ha tomado varios años de desarrollo para poder entender el llamado al punto que entiendo hoy y ahora Sí, traer un poco de organización desde un punto de vista práctico. así es. Y bueno, prediqué por primera vez cuando tenía 15 años de edad Ujú. y fue algo esparcido, ¿verdad? Pero, pero ha sido un desarrollo continuo en mi vida y bueno, ha llegado al punto al que al avanzar yo he podido desarrollarme más consistentemente y tener oportunidades balanceando la fuerza militar y el ministerio. Por supuesto, tengo que tener ciertos parámetros porque no puedo ir a predicar Cierto, así es. 280 días al año evangelísticamente, ¿verdad? Cierto, correcto. Pero, mira, Dios me ha dado la visión de salir adelante y ha abierto las puertas y Él realmente ha traído continuidad a eso a lo largo de los años. Pensando acerca de todo esto, ¿cuándo en realidad, y quizás es difícil de responder, qué edad tenía cuando realmente caminó en fe para cumplir ese llamado? ¿Estaba en sus 20, en sus 30 o en sus años de adolescente? Solo para tener un poco de Mientras perspectiva. que he tenido oportunidad aquí y allá desde joven, yo diría que primordialmente fue después de los 35, antes Sí. de que yo pudiera pasar y dejar muchos de estos obstáculos en mi vida personal hasta el punto de ver una salida. Ujú. Mira, como te dije y mencioné hace unos momentos, hubo un tiempo en mis 20 en los que yo pensé que jamás iba a predicar. Dije, Sí. bueno, más me vale hacer esto, pero fue a través de esa transición de mis 20 a mis 30 que Dios me mostró y enfocó las cosas en mi vida y me ayudó a poder almacenar todo eso Ujú. y seguir adelante y después comenzó a abrir puertas y ha sido una progresión de la gracia de Dios desde entonces. Quiero hacerle esa pregunta. Cuando se trata de lo militar y todo el lado de lo logístico, porque creo que es un área y una perspectiva que no muchos entienden. Y usted lo mencionó y quiero elaborar en eso porque lo he estado pensando y logísticamente muchas personas no entienden que antes que las cosas acontezcan, hay mucho Sí, que planear.
Y usted tiene que planear estratégicamente, no solo por lo presente, pero para el futuro. Pensando en lo estratégico, ¿cómo eso le ha enseñado a pensar estratégicamente de un punto de vista bíblico? A través de esa transición en mi vida, Dios me ayudó para mostrar muchas cosas en mi vida personal y eso ayudó a edificar un Ujú. fundamento. Y hay mucho más que pudiera compartir en cuanto a las circunstancias y no lo haré. Sé que tenemos poco tiempo, así que lo dejaré para después, lo dejaré para después. Bien, Pero Dios usó eso como fundamento para edificarme a mí como persona y me ha ayudado a llevar eso para edificar y primero mi vida personal, sí, para mis hijos, para mi esposa, para mi familia. Y Él me ha mostrado cómo almacenar eso para poder seguir adelante. He aprendido a balancear. A veces tenemos que hacer eso, sí, balancear. Y te correcto, diré cuál fue correcto. la escritura clave que Dios me dio. Fue Proverbios Y ahora, 11:1. expliquemos eso porque era lo que esperaba que usted mencionase, encontrar ese balance. Porque pensando estratégicamente tiene que Sí, encontrar sí, balance en sí. todo lo que hace. Y he tenido que aprender esto. Lo diré de esta manera. En una de mis clases que tuve que tomar durante el verano fue el planear estratégicamente. Y cuando lo pensé, bueno, pensé en hacer un proyecto de 5 años, pero era mucho más. Era enseñarse propiamente cómo pensar lógicamente para el futuro. No solo lo que quiera hacer en 5 años, pero usted lo mencionó, encontrar ese balance. Y eso era lo que quería escuchar, encontrar ese balance entre el presente y lo que puede suceder, el potencial. Así que usted está viendo y planeando militarmente por algo que puede suceder y puede tener ramificaciones en el futuro. Y ahora está hablando de cómo eso ha traído balance, no solo el ver el presente, pero también el futuro. No quería interrumpirle, pero quiero que explique Proverbios 11 y que continúe con todo ese aspecto. Proverbios 11:1, y hay 4 lugares en Proverbios que utiliza una referencia similar, pero Proverbios 11:1 fue clave para mí. Dice, el peso falso es Sí, abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. cierto, así Una es. pesa cabal le alegra. Encuentro Gran eso Dios. y sé que el tiempo es corto, así que voy a mencionar solo esto. No, no, siga hacia adelante. Juan 4, cuando, cuando Cristo estaba hablando acerca de que la gente buscaba a Dios, dijo en Juan 4:23 y 24, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu Y y en en verdad, verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran así y en es. espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sí, Lo que vemos, lo que queremos que Dios haga adentro, debe manifestarse y actuarse a través de nuestra vida diaria práctica en el afuera. amén. No solamente para nosotros, pero para los que ven la vida de Cristo, porque nuestras vidas son la única Biblia Así que es. tal vez la gente pueda llegar a leer. Correcto, así es. Me encanta eso. Tomaremos la pausa y regresaremos con el último segmento. Y esto es fascinante, me encanta. Y estoy muy agradecido que Steve esté aquí hoy. Como dije, no será su última vez. Como dije, estará aquí por mucho más tiempo, ya sea a través de Skype o en experiencia personal. Estoy muy agradecido por eso. Tomaremos la pausa y regresaremos con el último segmento. Continuaremos hablando y yendo más allá en, en el pensar estratégicamente, no solo del punto de vista militar, pero lo espiritual. Y en realidad quiero enfocar este último segmento en esto, pensando estratégicamente de un punto de vista estratégico y bíblico a través de su experiencia. Regresaremos en breve. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, con el último segmento. Y Steve, quería, mientras llegamos a la conclusión del programa, nos queda poco tiempo, pensando estratégicamente,
desde un punto de vista bíblico, no solo para su vida, pero para los que sintonizan, especialmente para los que sintonizan. ¿Qué les diría para que ellos puedan pensar más estratégicamente acerca de lo que Lo Dios les primero ha es que llamado yo a hacer? animaría a cualquier persona que luche con una cosmovisión bíblica, que compre una Biblia, que Sí, busque una iglesia que crea en la Biblia y que busque a una persona que tenga esa relación con Dios. Y si usted tiene preguntas con las que luche en lo natural, pídanle dirección, pidan una cosmovisión bíblica. Y permítame decir esto, una respuesta bíblica y cómo ver eso en lo natural y cómo eso se balancea. Porque lo que yo he visto, Gabe, en mi propia vida, ujú, es que aún lo que puedo ver en mi vida diaria, cuando lo pienso desde el punto de vista militar, los principios de cómo debo operar y pensar, cuando lo veo así yo es. en mi vida personal en cuanto a mí, mi relación con mi esposa y con mis hijos y mi hogar, tratando con responsabilidades cotidianas, hace una gran diferencia porque la palabra de Dios me da a mí claridad Ujú, y me da a mí entendimiento en cuanto a qué debe ser el impulso detrás, porque la gente va a tener diferentes cosmovisiones, pero aún hay un estándar del bien y el mal que aún humanamente hablando cierto, no podemos negar. Y sin así eso es. vemos la ausencia de cualquier tipo de estándar de seguir adelante y de ver un verdadero progreso y desarrollo. Y no estoy hablando de ser Sí, progresista y liberal. Estoy hablando así de, es, correcto. de ser progresista y ver que las cosas sucedan. Y cuando uno permite que el Espíritu de Dios sea la diferencia en nuestra vida personalmente, porque cuando nos fijamos en el testimonio del Señor en nuestra vida, primeramente tiene que ser personal. Así es, Primero el correcto. testimonio del Amén. Señor tiene que ser personal. Sí, En segundo lugar, tiene que ser real en la vida privada. cierto. Lo que sucede en mi vida detrás de puertas cerradas debe reflejar positivamente la gloria de Dios en mi esposa, Me encanta que haya en mi dicho eso. hija, en aquellos que me conocen a nivel personal diariamente. Ujú, Y luego debe manifestarse en toda nuestra vida públicamente. Así que cuando yo salgo de mi hogar, cuando yo voy a mi trabajo, sí, cuando la gente me ve, la gente sabe que ese es el verdadero yo. ujú, Saben que soy humano, la gente con la que trabajo saben que soy humano, que tengo luchas y que tengo fallas, saben que sí, tengo yo faltas y yo no quiero poner un frente, yo solo quiero ser honesto. La gente cierto. que sabe, que me conoce, lo aceptan Así es. y aprecian el elemento de la fe que yo Ahora, presento. hablemos de esto un poco más profundamente. Habló del ser real. Hay muchos Correcto. cristianos que son superficiales y no estoy tratando de denigrar a nadie. Es el hecho del asunto. Cuando se trata de lo militar, no puede ser superficial, no solo en lo militar, pero no lo puede ser tampoco como cristiano. Lo que usted es en lo privado y usted necesita esa relación personal. Necesita que el Espíritu Santo sea su guía, que le dirija, que sea su director. Eso no es simplemente palabras. Y le digo eso a las personas, si usted me conoce por años y me ha conocido de un punto de vista personal y de un punto de vista de ministerio. Y le digo a las personas eso. Lo que usted ve por televisión es lo que Sí, obtendrá. Y en la televisión la diferencia es que estoy más emocionado, pero aquí estoy más tranquilo. Sin embargo, como soy allá, lo soy aquí. no, Y en realidad no debe haber una diferencia. Y usted lo mencionó, no hay diferencia entre usted y lo militar y usted y lo cristiano. Usted no escoge entre ambas. Usted ha podido unir ambas y se ha dado cuenta que esa es su persona y es lo que es usted. sí, Y creo que hay verdad en eso. sí. Gabe, quisiera decir algo más. Y mira, yo digo que esto es en mi corazón. Yo siento que es lo que Dios quiere que presente en este punto. Cualquier persona que esté viendo el día de hoy, que esté sufriendo una lucha, luchando con su fe, caminando con duda, que uno tenga tormento en la vida, tal vez las cosas Sí, estén contra uno, no es nada de qué así es. avergonzarse. Sí, Dios nos ama donde amén. estamos. Es lo que yo he visto en todo lo que yo he vivido, en mis altibajos y mis luchas y mis caídas, en mis dudas y temores, cualquier elemento que haya entrado a mi humanidad en los años que he vivido.
Dios me ha amado donde yo Así estoy. es. Y he visto esto con otra gente y yo sé que esto es una gran lucha para muchos jóvenes el día de hoy. Cierto. Yo quiero decirle a cualquier joven que esté viendo hoy que Dios te ama en medio de tu Así lucha y es. quiere Así ayudarte. es. Sí. Él quiere ayudarte a salir de eso. Él quiere bendecirte y tus luchas no son nada de que Correcto. avergonzarte. Te prometo que Dios te ama ahí donde Cierto. estás. Y eso es demasiado importante para nosotros en la iglesia entenderlo hoy. Y no solo eso. Usted no está solo. Amén. Mencioné esto a nuestra iglesia, el Centro Familiar de Adoración, un tiempo atrás. Creo que fue en junio, en el mes de junio. Y quizás al final de mayo o a principios de junio. Y estaba hablando del libro de Primera de Pedro. Regocijarnos a través de las pruebas, de las adversidades. Y con lo que primeramente quería mencionar era que usted no está Correcto. solo. El diablo es bueno al querer hacernos sentir que estamos solos, pero no lo estamos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios con nosotros. Y cuántas veces hemos hablado y hemos enseñado a través de los últimos años. Y todos hemos atravesado por algo, hemos experimentado situaciones y aún así hemos sentido que estamos solos, pero en realidad nunca hemos estado solos. Sí, Dios correcto. siempre ha estado con nosotros. Así que es un momento maravilloso. Y rápidamente, Bueno, solo quería decir rápidamente que Jesús, hablando de que no estamos solos en nuestras pruebas difíciles, Jesús vio a Pedro y le dijo, Pedro, estás a punto de fallarme, pero Satanás desea zarandearos y he como a orado trigo. por ti, Mas yo he rogado por ti para para que que tu fe no falte. no te falte. Aún en nuestros tiempos difíciles, en las circunstancias más duras, cuando estemos sufriendo más fuerte y Satanás mismo esté apuntando a nuestra fe, Así Dios es. está de nuestro lado, edificando nuestra fe y cuando venzamos, Jesucristo dice, ve y fortalece Y es a tus exactamente lo hermanos. que ambos de ustedes hacen. Están atravesando por eso y están edificando y ministrando a sus hermanos. Eso ha sido un programa fascinante. Me alegro que Steve ha estado con nosotros y usted ministra y viaja y predica el evangelio y ve a personas que son salvas y sus vidas son cambiadas. Lo grandioso es que está protegiendo nuestras libertades y es una de las cosas más importantes que se puede hacer. Así que de parte de SBN y los que nos sintonizan, queremos decir, le saludamos y apreciamos. Y usted sabe cuánto le aprecio y siempre estamos en comunicación. Y sin decir muchas palabras, todos los que se ponen ese uniforme en cualquier capacidad es un héroe americano. Le consideramos como un héroe americano. Gracias, Gabriel. Sé que Lo agradezco. Sam, detrás de las cámaras, él ha estado en el servicio militar y se retiró hace mucho tiempo. Él vive por el cuerpo militar y Amén. es un héroe americano. Hay algunos aquí en el ministerio que han servido y algunos que sintonizan, que han servido y en el presente están sirviendo y queremos que sepan que son héroes americanos y saludamos a todos y cada uno de ustedes. Steve, gracias por estar aquí. Jonathan, gracias Gracias. por estar aquí también. Nos alegra que Amén. todos hayan estado sintonizando. Si pueden y si usted conoce a una persona que está sirviendo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dígales que le aprecian. Eso significará mucho. Les amamos, Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.